En el anterior episodio completamos el periodo arcaico sumerio con el protagonismo absoluto de Lugal-Zaggisi, del que conocimos su historia. Después dimos un salto en el tiempo hasta la llegada de Utukegal, quien fue el responsable de expulsar a los Guti de Mesopotamia. Vimos que uno de sus generales y posiblemente su propio hermano, Urnammu, inició una rebelión en Ur que la apartaría del poder. Dejamos a este gran rey fundando la tercera dinastía de Ur, dando comienzo al renacimiento sumerio, la etapa final de la civilización de los cabezas negras. Pero antes de continuar, y a modo de complemento de lo visto en anteriores episodios, vamos a dar un repaso a los aportes civilizatorios de los sumerios y acadios, que sentaron las bases de no pocas civilizaciones posteriores. Y finalmente, vamos a conocer cómo estos pueblos hacían la guerra y daremos un breve paseo por la gran urbe sumeria, conociendo el primer sigurat de Mesopotamia. Empecemos por la primera gran aportación de los sumerios, la escritura. Al parecer, la aparición de este revolucionario invento fue el resultado de un largo proceso mental, exigido por la necesidad de la cuantificación de productos, materias primas y animales. En una fecha que se pierde en la noche de los tiempos, dieron comienzo los registros de datos mediante muestras practicadas en huesos de animales. Este primitivo sistema dio paso a otros más complejos, consistentes en llevar una contabilidad por medio de esferas, cubos, conos, discos, prismas, elaborados en barro y de pequeño tamaño. De estos objetos existían muchísimos tanto en Mesopotamia como también en la región de Irán, ya en la remota fecha del 8500 a.C. Hacia el 3500 a.C. aparecieron en Uruk las más antiguas tablillas de barro, con escritura todavía no descifrada, que llevaban incisos símbolos numéricos o dibujos muy esquematizados. Una cabeza humana significa cabeza, una espiga a cebada y un círculo al sol. Este tipo de escritura dio paso muy pronto a la escritura basada en ideogramas, esto es, la suma de dos o más signos para expresar una idea distinta al significado de cada signo. De ahí se pasó a los fonogramas, esto es, dotar de un sonido concreto a un determinado signo. Con la escritura el hombre fue capaz de crear sociedades más complejas, que darían paso a ciudades-estado, reinos e imperios. Esta escritura fue denominada cuneiforme por la incisión de signos en formas de cuña en tablillas de barro. Se extendió por todo Oriente Próximo y pervivió hasta el primer milenio antes de Cristo. Ahora pasemos a la educación. Hacia el año 3000 a.C. los templos sumerios fueron dotados de escuelas denominadas Eduba, casa de las tablillas. Allí se instruían a los sacerdotes. Con el tiempo, las Eduba fueron evolucionando y se abrieron al resto de la sociedad que cumpliesen determinados requisitos. En Sumer y Akkad se conocieron dos niveles de educación, la elemental y la superior. El primer nivel abarcaba 2 grados. En el primero de ellos se impartían enseñanzas de tipo básico como lectura, vocabulario, aritmética y rudimentos de geometría. Y en el segundo,
materias más específicas como estudios de textos religiosos, redacción, matemáticas, botánica y medicina. La enseñanza superior se impartía en centros especializados y se centraba en teología, astrología, ciencias, filología, farmacopea, matemáticas y prácticas quirúrgicas. El profesor recibía el nombre de Ummia, experto, y Ada Eduba, padre de la casa de las tablillas. Los alumnos se llamaban Dumu Eduba, hijos de la casa de las tablillas. No se sabe si las niñas y adolescentes asistían a la escuela, pero el hecho es que en Sumer y Akkad se ha testimoniado la existencia de las primeras poetisas de la historia. El primer escritor conocido fue la hija de Sargón, Enkeduana, nombrada por su padre como gran sacerdotisa de Ur para mantenerse a la cabeza del clero sumerio. Fue autora de una magnífica composición dedicada a la diosa Inanna. Otras mujeres que se dedicaron a la literatura fueron Nichatapada, hija de Sinkhajit de Uruk, autora de una carta dedicada a un rey, y en tiempos paleobabilónicos Beltiremeni, especialista en textos escolares y vocabularios. La literatura sumerio-acadia comprendía temas desde lo mitológico hasta de tipo amoroso. En los mitos se redactaron una treintena. Destacan entre ellos el descenso de Inanna a los infiernos y el mito del diluvio universal. La literatura épica tomó como personajes centrales a Enmerkar, Lugalbanda y Gilgamesh. En astrología y astronomía fueron capaces de descubrir algunos planetas y estrellas y de predecir incluso eclipses de luna que se achacaban a poderes demoníacos. Consideraban a la luna más importante que el sol. Dividieron el año en dos grandes estaciones, verano, llamado Emesh, de marzo a septiembre, e invierno, Enten, de septiembre a marzo. Para medir el tiempo cotidiano, contaron con relojes de agua y de sol. Los sumerios creían que las enfermedades eran un castigo de los dioses, causadas por espíritus malignos a los cuales era preciso combatir con oraciones y prácticas mágicas y adivinatorias. Por eso la medicina era practicada por personas especializadas, casi siempre pertenecientes al estamento clerical. Estos sanadores recibían el nombre de Ka-Pirik y Mash-Mash, aunque también se tiene noticia de la existencia de verdaderos médicos, llamados A-Su, que curaban con métodos empíricos e incluso se atrevían a practicar técnicas quirúrgicas, como el famoso Urlugal-Eddina, médico que vivió hacia el 2020 a.C. Una vez instalados, los sumerios se organizaban en comunidades urbanas llamadas Uru, caracterizadas por su autonomía política. Rivalizaban entre sí por cuestiones de todo tipo, en especial por las fronteras. En un principio, estas ciudades fueron simples agrupaciones de pobres viviendas hechas de adobe, en torno a un gran palacio o templo. El personaje más importante de estas comunidades era el En,
representado en los bajorrelieves con túnica y turbante. Muy pronto, este señor aparece asociado al Palacio Sublime, el Egal Mac, que funcionaba como templo y residencia real. En la etapa protohistórica apareció la figura del Lugal, rey, con poderes claramente civiles, e incluso la de otro cargo conocido como Ensi, el príncipe, con poderes algo menores a modo de simple vicario o representante. El Lugal, el charrún para los acadios, terminó siendo la titulatura más importante. Su persona fue escogida siempre por los dioses para el desempeño de la monarquía. A la muerte del Lugal le sucedía el hijo mayor, y a falta de éste, los hermanos. En una ocasión, la realeza estuvo en manos de una mujer, la reina Cubaba, fundadora hacia el año 2400 a.C., de una dinastía en la ciudad de Kish. La administración se completaba con el primer ministro, Chucalmac, de quien dependían los gobernadores civiles, los antiguos Ensi. En los tiempos neosumerios había más cargos funcionariales como los inspectores, Sucal, contables, Chaduba, consejeros, Akal, alcaldes, Rabianun y corregidores, Kasanu. La sociedad sumeria se dividía en 3 grupos sociales: libres, semilibres y esclavos. La primera fueron los Lu, hombre. Pertenecían tanto el rey y su familia, como los nobles, sacerdotes, funcionarios y trabajadores en general. La segunda clase fueron los Chublugala, sometidos al rey. Estaba compuesta por las personas que debían acudir obligatoriamente a la llamada del monarca, en virtud de diversos lazos de dependencia que mantenían con él. La última clase fue la de los esclavos, designados como Sac, cabeza, o como Ir, servidor. Durante el Imperio Acadio, estas divisiones sociales se mantuvieron, aunque fue la riqueza el determinante principal. Con los neosumerios aparecieron otros nombres para diferenciar las clases sociales: Machenkak, semilibres, y Arat, esclavos. Los Arat se dividían en 2 grupos: los Geme, incluidos en tal clase por disposición judicial, por haberse vendido personalmente o por haber sido vendidos de pequeños por sus padres, y los Nanra, o prisioneros de guerra. ¿Y cómo hacían la guerra estos pueblos? Para intentar comprenderlo, vamos a recrear un enfrentamiento entre un ejército sumerio y el ejército acadio comandado por Sargón el Grande. Empecemos con los sumerios. Su ejército está compuesto por levas ciudadanas y normalmente no pasa de los 800 y los 1000 combatientes. Basa su fuerza en la falange. Los infantes se protegen con cascos de cuero y portan lanzas de 3 metros, con puntas de bronce o cobre, siendo más habitual el segundo, dado que el bronce era caro. Llevan escudos hechos de mimbre y recubiertos con cuero. El cuerpo se protege con unos mantos de cuero reforzados con placas de bronce, aunque no todos los llevan.
Los jefes y líderes son reconocibles por sus cascos de bronce. También hay arqueros, aunque en poca cantidad. Llevan arcos construidos con madera de palma y no son demasiado potentes. Más efectivos son los honderos, que actúan como merodeadores hostigando la falange enemiga. Y finalmente, los carros de guerra tirados por onagros, aunque son más un elemento de adorno de escasa utilidad, dada la dificultad de maniobra. La táctica de este ejército consiste en chocar contra la falange enemiga, escudo contra escudo y lanza contra lanza. Gana quien logra aguantar más la formación y el más hábil en clavar la lanza en el contrario. Enfrente el ejército acadio. Gracias a las reformas militares impulsadas por Sargón, este era un ejército mucho más profesional. Según textos de la época, en la capital acadia se juntaron 5.000 soldados, pagados y alimentados de su bolsillo. Esto le aseguraba lealtad por un lado y por otro disponer de un respetable ejército de guerreros profesionales bien entrenados todo el año. Se calcula que este ejército pudo llegar a los 35.000 efectivos. Como los sumerios, los acadios también usaban la falange con mantos reforzados, pero sus soldados eran mucho más profesionales. Además de la lanza sumeria, con Sargón se añade el ciparru, una especie de espada hoz hecha de bronce. Con ella enganchaban el escudo enemigo y con esto descubrían su garganta, permitiendo que otro soldado haga uso de su lanza. Gracias a las milas de el Elán, los acadios disponían de gran cantidad de bronce para mejorar su armamento. Además, también se hace uso masivo del arco compuesto, mucho más potente que lo utilizado por los sumerios, lo que unido a una punta de bronce en las flechas permite atravesar con facilidad los mantos reforzados de la infantería enemiga. Apoyados por un fuerte contingente de arqueros, la falange acadia avanza sobre los sumerios. La masiva descarga de flechas rompe la formación y producen gran cantidad de bajas antes del choque de los infantes. El ejército sumerio poco puede hacer ante esta maquinaria perfectamente engrasada y se produce una desbandada general. Y finalmente, ¿cómo eran las ciudades sumerias? Para hacernos una idea, vamos a dar un pequeño recorrido por Ur, la capital de Urnammu, en tiempos de la tercera dinastía. Navegando en barca por el Éufrates, antes de llegar al puerto, se divisa a lo lejos la gran Ur. Una enorme mole domina la vista, levantándose por encima de los fuertes muros hechos de ladrillos de barro que rodean la ciudad. Antes de llegar a la muralla, te reciben las humildes casas de los agricultores, hechas de cañas recolectadas del río. Una vez superada la puerta principal, la vista se pierde por las calles estrechas y laberínticas que se abren de entre las casas pegadas unas a otras. A diferencia de las pobres chozas del exterior,
Estas son elaboradas con ladrillos cocidos. Constan de varias habitaciones alrededor de un patio cubierto con hojas de palma, y sus muros son gruesos para evitar el calor. Volviendo a la calle, la gran construcción vuelve a llamar la atención. Seguimos el laberinto de las calles hacia el norte hasta llegar al corazón de la urbe, donde se encontraba el gran recinto sacro consagrado enteramente al dios de la luna Nannar. A este complejo se accede por unas puertas monumentales. Dentro se encuentran el templo, sus almacenes, la residencia oficial de la gran sacerdotisa del dios Nannar y el palacio real. El templo, conocido como Zigurat, es una enorme mole hecha de adobe de planta rectangular, compuesto de varias terrazas superpuestas. Estas tienen tamaños decrecientes y son accesibles por escaleras monumentales. En la cima se encuentra el templo de arriba, de paredes brillantes por los ladrillos esmaltados con los que fueron construidos. Este gran templo es el primero que fue construido, levantado por el gran rey Urnammu. Los Zigurat eran más que un templo, eran el centro de la vida de la ciudad y funcionaban de forma parecida a los modernos ayuntamientos. Los sacerdotes en los Zigurat controlaban los sistemas de irrigación, y si una persona quería acceso al agua del río para regar sus cultivos, debía pagar por ese servicio, pagando con granos y otros artículos. En consecuencia, esto daba gran poder a la clase sacerdotal al controlar gran parte de la riqueza de la ciudad. En las calles de Ur y admirando el Zigurat terminamos la primera parte de este episodio. En la segunda, y de la mano de un invitado muy especial, vamos a conocer a los dioses y mitología de estos dos grandes pueblos. Muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente.